Bienvenidos al programa de Peter de Grau. Una vez más aquí estamos y vamos a hablar sobre unas noticias que han ido saliendo estos días, en el cual a mí me ha perturbado bastante y me ha inquietado bastante, sobre todo sobre esa extrema necesidad que tiene siempre el gobierno, sea quien sea el partido, de controlar la información, lo que llega a los medios, poder decir ellos lo que es y lo que no es oficial y lo que es o no es verdad. Voy a poneros aquí la noticia que salió en El Mundo. Una de las cosas que hablaba sobre el coronavirus es: sin vacuna, 2 años de aislamiento social intermitente para controlar el COVID-19. De esto hablamos en un vídeo que hablé con el gran Martin Crane, por ejemplo, que él estaba muy bien documentado y nos habló de esto, de la posibilidad de que fueran 2 años hasta que consiguiéramos controlarlo. Algunos nos llamaron exagerados. Lo que hizo fue ir a fuentes fidedignas, a gente que expertos, a gente que sabía, se informó y nos lo contó aquí en el programa. De hecho, lo que hacen aquí en El Mundo, básicamente, es esto. ¿Qué pasaría si no llegamos a encontrar una vacuna en 2 años? 2 años de aislamiento social intermitente para controlarlo. Un trabajo estadounidense asegura que el virus requerirá 2 años de alternancia de medidas de confinamiento hasta que la población gane la inmunidad y llegue una vacuna u opciones terapéuticas eficaces. El rastreo de contactos, la cuarentena de distanciamiento social, un modelo matemático de un grupo de epidemiólogos estadounidenses asegura que el coronavirus de Wuhan necesitará la atención de salud pública por lo menos 2 años, hasta el 2022, con medidas de distanciamiento intermitentes. Desde algo así es lo que nos llevan insinuando. Aquí te pone las referencias. El exdirector del Centro Nacional de Gripe asegura que hay que contemplar la posibilidad de que el virus permanezca entre nosotros más tiempo del que deseamos. Bueno, nosotros estamos pensando, alguna gente piensa que dentro de un mes o dentro de 15 días irán abriendo, irá entrando la gente. De hecho, ya esta semana ha ido alguna gente a trabajar. Van a mirar a ver si el pico de muertes y de contagios no sube, no asciende mucho, sino hay que volver a controlar. Vamos a ver si vuelven o no los niños al colegio. Están a ver en qué medida podemos ir volviendo poco a poco. Aquí no nos lo ponen tan fácil. O si volvemos con estrictas medidas de aislamiento, por si acaso vienen estas nuevas olas. En especial, nosotros habíamos puesto hincapié para una que podría volver cuando vuelva al frío, septiembre o octubre. Aquí te pone: enfermedades infecciosas de hardware. La Facultad de Salud Pública de Boston subraya: en este periodo solo es una de las batallas contra el virus que ha tenido que dar guerra y a quedarse entre nosotros, hasta que una vacuna pueda enviarle al olvido, como ya sucedía con la polio. Bueno, hay más cosas que hablar por aquí, pero quiero hablar de otras noticias, de otras. Por ejemplo, esta, de Público, por ejemplo. José Félix Tezanos. Tezanos justifica una pregunta del CIS que plantea controlar la información sobre el coronavirus. Telita, voy a poner y voy a hablar de ellos sobre distintos medios. El presidente del CIS se refiere así tras la polémica suscitada por la pregunta número 6 del último barómetro difundido este miércoles, en la que relaciona la difusión de bulos e informaciones engañosas con la libertad de información. El presidente ha justificado la inclusión de esta pregunta sobre el control de bulos que se publicó este miércoles para pulsar la opinión ciudadana ante la emergencia del coronavirus y ha asegurado que todas las cuestiones formuladas tienen el visto bueno. Os voy a leer la pregunta exactamente, que fue muy criticada por la Asociación de Prensa. ¿Cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones? El 67% de los encuestados contestó afirmativamente y planteó que habría que restringir y controlar las informaciones. Claro, a ti te preguntan esto así sin darle dos vueltas y dicen: claro, los bulos hay que eliminarlos. Es una pregunta trampa. Polémica tras pregunta del CIS sobre si hay que mantener la libertad total de información sobre el coronavirus. Bueno, el 66% de los entrevistados cree que había que restringir y controlar la información, el 30,8% que no debe de restringirse ni prohibirse ningún tipo de información. Según esta medida, habría que controlar a los medios, habría que coger a la prensa, habría que coger a Internet, habría que coger a Facebook, a Twitter, incluso a WhatsApp, que se metieran dentro de tus perfiles públicos y que cuando vayas a compartir un bulo, automáticamente te saltará: esto no se puede compartir porque es mentira. ¿Por qué? Porque lo dice el gobierno.
Por su parte, la Asociación de Prensa de Madrid ha rechazado de plano que los bulos se atajen limitando la libertad de información, como sugiere esta pregunta. Bueno, primero, esta medida es imposible. Es como intentar tapar el sol con un dedo. O sea, es imposible. Pero bueno, aún suponiendo que sea posible, como lo intentan en China, porque en China hay este tipo de censura y aún así se le escapa mucho. Hay muchas trampas y muchas maneras de saltárselo, VPNs o lo que sea. Pero querer hacerlo es un poco como también... ¿Quieres prohibir esto? Pues toma 2 tazas, ¿no? Denuncian un globo sonda del CIS para limitar la libertad de información. Distintas asociaciones periodísticas han tachado categóricamente cualquier límite de libertad de información que rebase los establecidos por la ley. Basta de globos sonda, los límites legitimados por la libertad de expresión, incluyendo la lucha contra los bulos, son los que marcan los estándares internacionales. No varían ni una de las encuestas ni de los intereses propagandísticos de los partidos. El PP exige al fiel militante Tezanos que explique en el Congreso su apuesta por el Ministerio de la Verdad. La grieta entre el Partido Popular y el gobierno de Sánchez sigue creciendo cada día. ¿Qué pasa? En el estado de alarma. El último motivo del distanciamiento ha sido el cierre del portal de transparencia, según informa ABC, con la excusa del estado de alarma. Y el intento de predisponer a los españoles a favor de la censura, como se vio ayer en el CIS de Tezanos. Esto es en el ABC. Es más o menos es la misma noticia, lo que pasa que aquí era un poco el tanto al PP, ¿no? Como diciendo, oye, la libertad de expresión. Yo voy a decir una cosa, a mí me fastidia mucho todo esto, ¿no? Porque claro, ¿qué es la libertad de expresión? ¿Qué es evitar los bulos? Yo quiero recordar sobre el 8 de mayo, la versión oficial era que no era peligroso el coronavirus, que todo lo demás era un estado de alerta, era una exageración, eras un conspiranoico, eras un alarmista si decías lo contrario. Yo no lo defendía, yo no lo decía, pero se llamó a esas personas que estaban mintiendo. Incluso al propio Iker Jiménez se le tachó de alarmista. Si hubiera estado esta norma implantada, a Iker Jiménez y a otros, a gente especializada en estos temas, a los que él preguntó como periodista qué es, le hubieran censurado porque no era la versión oficial. En este caso, el bulo o la mentira o la fake news vino de la versión oficial del gobierno. Fue el propio gobierno quien metió la pata. Entonces, ¿cómo distingues la de verdad? Con el tiempo se sabe, pero no puedes poner puertas al sol. O sea, es que es imposible. Si es el gobierno el que te miente, ¿qué se va a juzgar él mismo y va a decir, no, yo lo que te digo es mentira? Es mi verdad, solamente mi verdad. Fuentes oficiales según qué fuentes oficiales. Ya es difícil descubrir la verdad o lo más aproximado a la verdad como para ponerle normas. Dejemos que la gente se eduque, dejemos que la gente se informe, que se deje informar por la fuente que más le interese y que decida. Si están equivocados, bueno, pues es su problema. ¿Que tienen el mismo voto que otras personas que sí se han documentado? Bueno. ¿Qué pasa? El gobierno, cuando fue el 8M, consultó a sus expertos, entre comillas, y les dijeron que no había peligro. No les han pedido responsabilidad a esos expertos. No han juzgado a ninguno, no han echado a ninguno, incluso los han ascendido. Esos mismos expertos que decían que el 8M no había riesgo de coronavirus cuando Italia estaba cerrada, siguen en el gobierno. Esos mismos expertos son los que van a decidir qué es un bulo o qué no es un bulo, qué es lo que hay que hacer o qué es lo que no hay que hacer contra el coronavirus, cuando ya se han equivocado una vez. Si algo me ha enseñado de verdad en la vida es no fiarte de las versiones oficiales. Porque la versión oficial siempre es la que le interesa al poder establecido. Hay que darle 2 vueltas siempre a la versión oficial. A veces tienen razón, a veces no. Pero la versión oficial siempre es la que le interesa al poder establecido, repito. Por lo tanto, no significa que sea la verdad absoluta. ¿Alguien de verdad cree que Lee Harvey Oswald mató a JFK él solo? ¿Que era un cabeza de turco? La versión oficial dice que era él. ¿Y hay alguien que lo cree? ¿Era una conspiranoia? Igual la intención no es precisamente meternos en un estado orwelliano, por cierto, lo tengo aquí. 1984, todo lo controla. Todos los movimientos, incluso hasta el pensamiento, puede ser censurado. Incluso búsquedas en internet pueden ser censuradas. ¿A dónde voy? Os voy a enseñar. Por ejemplo, voy a volver aquí.
El confinamiento selectivo es posible si te dejas geolocalizar. La razón. De esta forma no todo el mundo tendría que estar en cuarentena, sino solo aquellos que estén infectados. Control absoluto con tu móvil, saben dónde estás, qué es lo que haces, a dónde vas. ¿Qué más quiere el poder? Me jode mucho que esto lo haga un gobierno de izquierdas, porque yo siempre lo he puesto, siempre he pensado que esto lo iba a hacer alguien de derechas. Claro que si lo hace el PP o lo hace el Vox, yo ya supongo que esto lo van de cara y lo dicen, ¿no? Y esto se armaría la de Dios. Pero como son supuestamente de izquierdas, no pasa nada. Si te dejas geolocalizar, es por tu bien. Es por tu bien. Déjate geolocalizar, deja que te investiguemos y que sepamos todo lo que haces. Como si fueras un bebé, como si fueras un menor. Es por tu bien. Eso es lo que más me jode. La gente va a pedir que le geolocalicen para poder salir de casa. La gente va a pedir que le espíen con tal de poder hacer una vida más o menos algo parecido a lo que era antes de la libertad. La utilización de los datos, que esto ya se hace, ¿no? Lo que pasa es que ahora lo van a hacer legal, pero bueno. La utilización de datos de localización es de vital importancia en episodios de pandemia como estos. Ha demostrado su utilidad en países como Corea del Sur y Singapur. España tiene aspectos diferenciales, especialmente en la cultura, que nos confieren particularidades en la adopción de este tipo de estrategias. Qué buena es la geolocalización, qué bueno es que el gobierno sepa que siempre vela por nuestros intereses, porque todo el mundo sabe que el gobierno no piensa en sí mismo, nunca, siempre en los intereses de la mayoría. Patrones de movilidad, así como los encuentros de los ciudadanos. Es una solución, vale, aquí te lo venden de puta madre, ¿eh? Permiten, en La Razón, por cierto, permiten la combinación de datos de localización precisa con datos de contacto físico en distancias cortas, por Bluetooth, para tratar de manera bastante precisa de patrones de movilidad, así como los encuentros de los ciudadanos. Bueno, lo primero, si tú quieres salir de casa, lo que tienes que hacer es dejarte el móvil, claro, obviamente no puedes salir con móvil, pero claro, ¿quién sale sin móvil hoy día? Eso es imprescindible para todo, pero bueno. La utilización de aplicaciones sirve para desarrollar campañas de confinamiento selectivo en lugar de confinamiento global de la población. Vale, yo voy a decir una cosa. ¿Queréis que termine este del confinamiento? El primer paso es darle a todos los que vayan a trabajar, los primeros los médicos, que ya están tardando. Que algunos de los médicos, como Spiritman, han tenido que buscarse las castañas y han tenido que ir ellos con asociaciones de gente o pagando gente con donaciones privadas, han tenido que ellos que pagarse sus mascarillas FFP2 y sus trajes especiales, porque si tienen que esperar por el gobierno, el mes que viene igual les llega. Y encima son de China y son de los malos, ¿no? La han comprado los chinos y les han tafado, eso si no les roban el avión. Se han tenido que buscar ellos las castañas. Ellos que han tenido la suerte de que este hombre se ha organizado. En otros sitios no. En otros sitios no, bueno, pues todos los que trabajan automáticamente darles las mascarillas FFP2, que no son caras, que están en 4 euros. Si no le da por subir a las farmacias el precio e inflarlos. Algunas, que lo han hecho algunas, ¿eh? Y en vez de 8 han pagado 10 o 15 o 20 euros que te quieren cobrar por unas mascarillas FFP2, que son las buenas, que valen 4 euros. Deberían de pagar más de 4 euros es estafar a la gente. Hay gente, es verdad, que otros sí que las han regalado, ¿eh? Otros farmacéuticos. Bien, eso es lo primero que tendría que hacer el gobierno. ¿Quieres ir a trabajar? Toma esta mascarilla. Una para cada día de la semana que vas a trabajar. Y si estás más expuesto al coronavirus, por supuesto, darte los trajes especiales. Lo único que tienen que hacer el gobierno es ir a las distribuidoras, entregar el dinero y les dan el producto. Claro, en esos tipos de intercambios no se llevan comisiones a algunos políticos, entonces no se mueve el dinero o no interesa. No son productos caros, pero si algunos políticos no sacan tajada, aquí no se mueve el dinero. Así funciona el país, ¿eh? Así funciona la política. Y así están esperando todavía algunos médicos por esos trajes especiales y esas mascarillas. Es tan fácil como pagar. No es que esté colapsado, no está tan colapsado como nos dicen, pero si tú no pagas, no te lo dan. Y pongo de referencia lo que dice el médico Spiritman en el hecho de que él lo ha conseguido siendo una simple persona normal, con una asociación, ha cogido, ha llegado y ha pagado y se ha llevado las mascarillas. Cuando el gobierno tendría que hacer eso y comprando muchísimas más mascarillas a nivel nacional. Y no lo hacen porque no le ha salido de la polla al gobierno. Esto masivamente. Yo no voy a ir a trabajar en un sitio si no tengo mi mascarilla. Es que debería de ser así y por ley. Eso progresivamente. Así se acabaría el confinamiento masivamente. Es más fácil controlarlos por móvil, por GPS, y se para todo. Y después cuando pase la pandemia, ¡ay, esto se nos ha olvidado quitarlo! Esto no lo vamos a quitar porque ya que está, ¿por qué lo vamos a quitar?
Eso me recuerda mucho cuando el 11 de septiembre las medidas para controlar a los supuestos terroristas precisaba que quitaras muchísimas de las libertades y de las libertades de los americanos, ¿no? Bueno, quitarte un poquito de privacidad en favor de salvarte de estos terroristas. Pues esto es exactamente lo mismo. Que es la versión oficial, que es verdad, que es un bulo. De hecho, por ejemplo, si la información viene del gobierno, ¿eso es una verdad o es una teoría de la conspiración? Porque, por ejemplo, Trump reaviva la teoría de que el virus surgió de un laboratorio chino. Hace unos días el que hablaba de que el laboratorio chino que había en Wuhan, que precisamente, oye, no es ninguna locura, pero voy a enseñar la noticia. No es ninguna locura, pero si hay un laboratorio en Wuhan cerca del mercado que precisamente investiga el coronavirus, no es ninguna locura pensar que se les puede haber escapado. No tengo pruebas, pero joder, blanco y en botella. No es ninguna locura. Habrá que investigarlo, sé que es difícil porque China es un país muy cerrado y es difícil tener las pruebas, pero bueno, que está ahí el mercado, o sea, que después se propagó por el mercado y se propagó por todo el mundo, era el sitio perfecto. La diferencia entre conspiración y conspiranoia es que, por ejemplo, si es una conspiración sería el gobierno el que dice, bueno, vamos a hacerlo, vamos a infectarnos a nosotros mismos porque a la larga nos va mejor y nos va a colocar mejor económicamente. No era una conspiración. ¿Qué es lo que está insinuando Trump? Pero bueno, esto es un fake news porque viene de un gobierno, esto es una versión oficial. ¿Cómo lo diferencias? Bueno, Trump, que no digo que sea precisamente la persona más inteligente del mundo, tiene intereses en echarle la culpa a los chinos. El caso es que es echar balones fuera, porque con la cantidad de muertos y la mala previsión que ha tenido con el coronavirus, o completamente ignorar el hecho de mirar más allá de sus fronteras y ver que él fue precisamente el último país en contagiarse y ver que estaba todo el mundo clausurado y él como viéndolas venir, no, a nosotros no nos afecta, el virus ese lo rompo yo así a puñetazo, eso no hago nada. Cuando ha visto lo que ha pasado, hoy se ha hecho el sorprendido, como han hecho todos los países, todos los políticos, no era inevitable, no lo sabíamos. ¿Cómo podía ser, coño, que es que no miras Italia? O cuando España está, el resto de Europa no mira que está Italia, España y Portugal clausurada. ¡Qué sorpresa! Pues América, Estados Unidos, el señor Trump, ha dicho, hostia, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues lo mismo que ha pasado en Europa hace 1 o 2 semanas. Solo que encima tú tienes un sistema sanitario privado. Me daba muchísima pena cuando veía las medidas que habían tomado con los sin techo para evitar que se contagiaran. No era recluirlos en una casa por separados o darles una habitación individual. Era en la calle pintar pintar líneas blancas como si fueran de aparcacoches, como los parkings. Y allí se sentaban. Esa es toda la medida que habían tomado contra los sin techo. Eso es el Tercer Reich yo creo que está ahí cerca, ¿eh? Es el mayor desprecio contra la vida humana, el mayor clasismo que se le puede dar, ¿no? Después él ahora ha desplegado, intentando para salvar los muebles, ha dicho, pues doy un cheque a cada uno y ahora con este cheque sobrevivir los 3 meses o los 2 meses que os queda con el trabajo que habéis perdido, ¿eh? Y encima lo firmo con mi nombre. Pero no es culpa mía, no es por la falta de previsión. La culpa es de la OMS que no me informó. Es que el correo que me mandó no me llegó. Debía estar en correo no deseado y no lo vi, no me di cuenta. Entonces le quito el dinero. Que anda que la OMS anda que no había informado y le había dicho. Es verdad que en otros casos anteriores había informado, yo había exagerado igual y entonces ahora igual nos ha pillado el toro. Porque como en otros casos igual había exagerado mucho y no había pasado nada, ahora había avisado lo mismo y nos ha pillado el toro a todos, vale. Pero la echar la culpa a la OMS es como echar balones fuera. Y el hecho también de echarle la culpa a China, esto no sé si es más una teoría de conspiración o no, si de verdad se les ha escapado, que puede haber pasado, ¿eh? Pero también lo que tengo miedo es que sea una falsa bandera, una excusa para entrar en guerra con China, porque es lo que le faltaba. Si ya tenían una guerra económica feroz por detrás, esta es una excusa perfecta para atacar China o para tener más guerra con China. Sobre todo porque China va a salir muy fortalecida de este episodio y Estados Unidos va a salir muy diezmada y seguramente con un Trump que en un año pierda las elecciones. Aunque veremos qué ocurre, veremos qué ocurre. Aquí habla de que precisamente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y con medios afines a la Casa Blanca, como la cadena Fox, bueno, la cadena Fox sabemos que es bastante conservadora en este tipo y es bastante afín con Trump, ¿no? O sea que tampoco... Cuidado con esto, ¿no?
El coronavirus fue creado no como un arma biológica, sino como resultado de un esfuerzo de China para demostrar su capacidad para identificar y compartir virus. Bueno, hay una de las cosas que dicen que el virus, lo dicen en alguna de las noticias de por aquí, que el virus no tiene, en el ADN se ve si está tocado o no, si ha sido manipulado por científicos, ¿no? Si ha sido manipulado. Eso no significa que no se les haya escapado de un laboratorio. Aunque sé que es muy difícil que se escape de un laboratorio, pero ya les pasó creo que fue en 2008, ya se les había escapado de allí una cepa, de algo parecido. Pero el hecho de que no haya sido manipulado no significa que no se les haya escapado. Precisamente porque puede haberse escapado una cepa que no esté manipulada. No porque lo hayan hecho adrede, sino porque se les ha escapado sin querer una cepa no manipulada. Eso no significa que no se le hayas escapado. Es que esto es algo que he visto en la prensa muchísimo. No, es que si se les ha escapado solamente es la manipulada. Bueno, y si es una que no estaba manipulada, que es que no tienen allí cepas no manipuladas, no es con lo que empiezan a trabajar. Bueno, igual estoy diciendo una tontería, pero no significa que no tengan un accidente con una cepa no modificada. Dice, la creciente confianza en la validez de esta teoría está fundamentada en documentos y pruebas clasificados y públicos, añadieron las fuentes de Fox News, admiten no obstante que estas han insistido en que los informes no son definitivos y que la investigación continúa. Bueno, entonces esto ya es... Hace unos días yo escuchaba de teorías como esta o similares, también de que había sido el ejército... Los chinos dicen otra teoría para quitarse el marrón de encima, que es que habían encontrado allí a unos militares americanos unos días antes de que precisamente empezara toda esta movida de la propagación del nuevo coronavirus, ¿no? Y de hecho, las primeras veces pensaba, esto los americanos lo han hecho para hundir a China. Lo que pasa es que como ha salpicado más a China, tampoco la descarto porque los americanos normalmente haciendo ese tipo de cosas suelen ser bastante chapuzas, ¿eh? Y al final puede que les salga peor de lo que empezaron, ¿eh? No descarto nada, no me parece ninguna locura que ocurra una cosa u otra, no me parece nada descartable, no hay pruebas, pero cuando esto viene de un sitio oficial, pues bueno, ya no son cosas de conspiranoicos, ¿no? Porque de hecho hay otras noticias que hablan de este mismo. Aquí en el mundo, ¿pudo surgir la pandemia del COVID-19 por un accidente del laboratorio de Wuhan? La teoría de los que apoyan a algunos expertos. Que justo esto me jode mucho porque lo ponen ahí. No, si quieres oír esto, paga. Para desacreditar esa teoría de la conspiración hay que pagar €1 al mes. Coño, no me jodas. Bueno, voy ya al país que habla de esto mismo. ¿No ves? Salió el coronavirus en un laboratorio, la ciencia responde a teorías de la conspiración. Como habla Donald Trump, esto se ha vuelto a poner en la prensa, ¿eh? ¿No ves? En el 2004 ya ocurrió. Bueno, si ocurrió en el 2004, que es que no puede haber ocurrido, es que era una locura. Una teoría de la conspiración, conspiranoicos. Un gorrito aquí de aluminio, por favor. Aquí vemos la bióloga. Esto es lo de la bióloga Xin Shengli, que no es con un murciélago en la cova china. Aquí no ves, mostró su preocupación. Esta es de la primera que investigó. Esta bióloga es precisamente de ese laboratorio chino de allí, ¿eh? Y fue precisamente de las primeras personas que dijo, esto es un coronavirus nuevo, que no sé qué, pero ella asegura que es imposible que se escapara de su laboratorio. Este artículo, el del País, está muy bien, tiene mucha documentación, por cierto, y muchas referencias, y es muy interesante, os aconsejo que lo leáis, por cierto. Creo que sale hoy, el 17 del 4 de 2020 en el País, ¿eh? Lo podéis buscar. Salió el coronavirus del laboratorio, teoría de la conspiración. Y curiosamente no desacredita nada, ¿eh? Él pone todas las cartas sobre la mesa y de momento es todo lo que se sabe. Está bastante bien escrito. Aunque el zoólogo Pitona cree que es necesario barajar una fuga del laboratorio cuando el virus salta de animales a humanos. Esto es también otra de las cosas que dicen para desacreditar esta teoría. Que yo no digo que sea verdad o no, no tenemos pruebas. Que no es difícil que salte de un animal a una persona, y más en Wuhan. Cuando están ahí con la mezcla de animales también, porque también se habla del pangolín y se habla de otros animales y ahí, o del murciélago, que tampoco es ninguna locura. Pero bueno, si hay un laboratorio ahí que precisamente investiga eso, para mí es uno de los dos principales sospechosos. No es ninguna locura, ni es una teoría de conspiración, es una teoría a secas, hay que desacreditarla o hay que confirmarla con pruebas. Posiblemente igual hasta nunca lo sepamos al 100%, ¿eh? Mira, quiero enseñaros otra noticia. El Nobel francés de Medicina asegura que el coronavirus fue fabricado accidentalmente por científicos chinos. Luc Montagnier es un científico reconocido también por el experimento del VIH, virus que origina el SIDA. Aquí lo tenemos al señor. Bueno, es la COPE. Dice, bueno, la COPE habrá que fiarse o no sé, eso ya depende de cada uno. Yo no mucho, pero esto lo vas a censurar. Pero es un señor que sabe de esto, que es una persona que es virólogo. Recibió el premio Nobel de Medicina en el 2008 y ha asegurado que el coronavirus fue fabricado accidentalmente por los chinos.
esto según lo que nos quieren implantar, esa norma, que ese globo sonda que mandaron preguntando a la gente, esto lo tendría que censurar. Porque va contra, no sé, puede ser censurado porque no lo dicen fuentes oficiales, lo dice una persona que, vale, es premio Nobel, entonces si vale o no, tienes que tener un premio Nobel para... Bueno, vale. Es biólogo y virólogo y ha afirmado que el coronavirus SARS había sido creado accidentalmente en un laboratorio chino, el virus responsable de la pandemia, bla, 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 es reconocido por la disponibilidad... para instalarse él decidió huir de Francia para instalarse en China, concretamente en Shanghái, que en Shanghái también que no había casos, ¿no? Las declaraciones exclusivas concebidas para la página web tal, ¿por qué doctor? Dice que eso es que es el COVID-19 apareció tras una contaminación ocurrida en el mercado de animales salvajes en Wuhan es una bella leyenda, imposible. Los científicos chinos son grandes especialistas, el virus salió del laboratorio de Wuhan. Tras esta declaración rotunda explica que el laboratorio de la ciudad de Wuhan trabajan grandes especialistas en los coronavirus desde el principio del año 2000. Son grandes expertos en ese terreno. Trabajando con mi colega y amigo Jacqueline Pérez, matemático, hemos analizado los mínimos detalles la secuencia del descubrimiento y programación del COVID-19 y creemos bastante plausible que el genoma completo de este coronavirus tiene secuencias muy semejantes a las del VIH. Esto lo he oído yo también en más sitios. Y pudo ser fabricado producto del laboratorio chino. Este científico que terminó enfrentado con la comunidad científica francesa y que en 2010 decidió trasladarse a Shanghái, tiene una larga experiencia en el ámbito de la medicina. Es profesor emérito del Instituto Pasteur, director del Centro Nacional de Investigación Científico, antiguo profesor de la Universidad de Nueva York, miembro de la Academia de Ciencia. Aquí pondré un redoble ahí. Vamos a terminar con esta que es muy graciosa. Bueno. Brian May culpa a los que comen carne de la expansión del coronavirus. El mítico guitarrista de Queen y vegano, por eso lo he puesto, porque es vegano. Es vegano desde 2020, no de toda la vida, ¿eh? Comer animales nos ha puesto de rodillas como especie. Bueno. Pues bueno, no voy a decir nada aquí. Gente que se cree superior moralmente por ser vegano, pues los hay en todos lados. Bueno, esto es todo, amigos. Por favor, suscribiros, compartir. Quiero que digáis comentarios aquí abajo, vuestra opinión. Que nos pongamos al gorrito, ¿no?, de aluminio. Si estamos conspiranoicos, si Donald Trump es conspiranoico, si es versión oficial. Si de verdad os preocupa que lleguemos a esto de, casi no sé, 1984 de Orwell, en el que opinar algo puede ser censurable, conspiranoico, locura. Gracias.